El gobierno del estado de Jalisco reconoció el problema de abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara, por lo que pidió a sus habitantes prepararse para la escasez de líquido por los próximos 3 meses. El gobernador Enrique Alfaro culpó a la falta de lluvias que provocó que la presa Calderón no tenga agua para enviar a la ciudad y que al cerrar sus compuertas, la zona metropolitana dejó de recibir un 14% del líquido que requiere. La crisis de abasto de agua potable para la ciudad es el tema que abordamos en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a María González. Ella es integrante del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, el IMDEC. María, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano de Gestión Integral del Agua. Juan Guillermo, como siempre, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Alicia Torres Rodríguez, ella es la coordinadora del Cuerpo Académico del Agua y Medio Ambiente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Alicia, bienvenida. Gracias, Carlos. Y Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, un conocedor amplio sobre este tema del agua. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Pues me gustaría comenzar contigo, María, para preguntarte tu opinión respecto a esta crisis que está viviendo la ciudad. ¿Efectivamente son las causas que dice el gobernador por lo cual se está viviendo este desabasto de agua? Bueno, consideramos que el gobierno no ha manejado adecuadamente la información y que lo que está sucediendo tiene que ver más con las políticas, con los programas y con el modelo de gestión de agua que se opera en Jalisco y también en todo el país. La situación de los bajos niveles de la presa Calderón no deberían de colapsar al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, el CIAPA. Entonces, lo que no queda claro es qué está detrás, y lo que es muy importante es que el gobierno en primera instancia respete el derecho a la información, que es un elemento fundamental del derecho humano al agua y al saneamiento, y de manera contundente, responsable y amplia explique pues la situación dentro del CIAPA, la situación real y la situación que ocasionó que la presa Calderón tenga niveles bajos, que desde nuestra perspectiva no hay una política adecuada y tampoco una política de prevención. Es decir, no se justifica que en este momento más de 200 colonias no tengan agua, que lo que se está diciendo es que va a haber pipas gratis cuando sabemos que en estas condiciones ni siquiera hay infraestructura dentro del CIAPA o de los propios municipios para abastecer adecuadamente a través de pipas, y eso lo está denunciando ya la gente. Entonces, pues hay otros intereses, que es seguir promoviendo obra hidráulica, los grandes megaproyectos, y desde esa perspectiva, esta disputa y esta única solución de traer agua de la cuenca del Río Verde a través del sistema Zapotillo, claro, para abastecer el área metropolitana de Guadalajara. Guillermo Márquez, tu opinión, tu primera intervención en torno a esta crisis que enfrenta la ciudad. Bien, pues están todos los indicios de una crisis provocada, porque, por ejemplo, nos acaba de entregar finalmente información el CIAPA el viernes pasado, y observamos lo que ya suponíamos los últimos meses. Se incrementó la extracción de la presa Calderón, porque por un lado la documentación que tenemos de Conagua, nos dicen ellos, de manera sostenida ha sido 1 medio metro cúbico, o de una manera segura, que puede proveer esta presa. Entonces, ¿de qué manera pueden llegar a un 14-15%? Pues extrayendo 3 veces más, 1,5 metro cúbico por segundo. Entonces tenemos que en 2020, por ejemplo, de Chapala se extrayeron un poquito menos de 200 millones de metros cúbicos de los 240 concesionados o asignados. Y de la presa Calderón, alrededor de 40 millones de metros cúbicos, que es la mitad de la capacidad, sin considerar el nivel mínimo ordinario, que es donde están las tomas para extraer el agua, que esas están alrededor de un 15%, un 16%, por eso dejó de extraer. Entonces, el propio gobernador reconocía hace unos días que no es falta de líquido, que es falta de
pues, de administración y gestión en la infraestructura y una serie de cosas ahí. Entonces, por eso decíamos entonces, y lo afirmamos ahora ya con la documentación oficial de parte del CIAPA en la mano, que la solución la tienen ahí relativamente fácil, puesto que si está por debajo la extracción del volumen asignado de Chapala y el volumen almacenado de Chapala no es tan crítico, está un 54%, entonces no debió nunca producirse esta crisis, ¿verdad? Porque era tan sencillo, por un lado, elevar la extracción de Chapala y con eso permitía mantener el medio metro cúbico de la presa Calderón y no se secaría hasta el siguiente temporal. A ver, estos 40 millones de metros cúbicos que mencionas que le sacaron en 2020 a la presa Calderón, ¿equivalen a cuántos metros cúbicos? Más o menos 1,5 metros cúbicos por segundo. Y su capacidad era de medio metro nada más. La capacidad de la cuenca. De la cuenca. La presa se construyó con una capacidad de 3 metros cúbicos por segundo, pero eso nunca lo ha logrado, y menos de manera sostenida. Siempre se mantiene un valses bajo. Sí, aquí tenemos los volúmenes, los pedimos, ya teníamos antes desde que se construyó la presa y los pedimos ahora más recientes de 2000 a 2020. Y bueno, hay años que le han sacado 11 millones, 25 millones de metros cúbicos, en fin, o sea, ha estado fluctuando. Entonces, por eso consideramos, o sea, las acciones que emprendieron corresponde a una crisis deliberada, a provocar una crisis, extrayendo más, bajando la extracción de Chapala, y claro que la iban a secar, ¿verdad? Y la ventaja para ellos es que cualquiera puede ver que la presa está seca, ¿verdad? Entonces, con eso quieren sostener, pero hay una contradicción ahí, porque si es una subcuenca del Río Verde y es donde llueve más, pues ¿qué podemos esperar de la presa del Zapotillo? Muy bien. Alicia Torres Rodríguez, una primera intervención sobre este fenómeno que estamos viviendo en Guadalajara. Creo que efectivamente se trata de una mala gestión del agua, pero voluntaria. Es decir, cómo es que yo puedo provocar que haya escasez cuando yo necesite que haya escasez para manejarlo políticamente este asunto. Nosotros, a lo largo de lo que hemos estado trabajando, pues ha habido varias ocasiones en donde se presiona a Guadalajara para que grite por agua y se le cierra las llaves desde Guanajuato, a partir de la presa Solís, ¿no? Hay que cerrar la llave para justificar este proyecto de infraestructura en donde se mueven grandes recursos económicos, ¿no? Finalmente hay una cuestión de que si tienes un problema, pues dime qué obra de infraestructura quieres y yo te la construyo, ¿no? Porque ¿qué implica tener obras de infraestructura de este tipo cuando realmente la infraestructura existente está en mal estado, como es toda la conducción del agua, donde se desperdicia más del 40%. Es factible que nosotros traigamos más agua de distancias tan largas, costosas para la ciudad, cuando tenemos la solución en casa y que finalmente es algo que no viste. Abrir calles, arreglar las tuberías, pues es algo que políticamente puede costar, pero finalmente es lo que realmente se requiere. Por otra cuestión, siempre se habla de abastecer como de mayor cantidad a la población, más allá de esta sustentabilidad, ¿no? Hay ciudades sustentables que 140 metros cúbicos por habitante al día es suficiente, y aquí se quiere dotar a la población de 240, 300 metros cúbicos por agua por habitante. Entonces es una ciudad sedienta, pero sedienta de manera institucional. Generan escasez. Otro de los problemas que se han estado visibilizando y que antes de esta escasez de la presa Calderón, que efectivamente nunca ha dado el 1,5 metros que se tenía programada, aparte de los 3 que se hace la infraestructura, y que abastece nada más un 3-4%, y que viene siendo la zona de Tonalá, de la Barranca, Tonalá, un pico de Guadalajara y una parte de Zapopan, y que para que fuera a colapsar todo el sistema de abastecimiento de agua de una ciudad como es Guadalajara y con la cantidad que se le saca de Chapala, me parece algo que no están manejando la información, o la información la manejan en beneficio de ciertas cuestiones personales, ¿no? Muy bien. Arturo Ulises, una primera intervención. Bueno, yo creo que confirmar lo que ya dijeron mis compañeros, yo añadiría pues una irresponsabilidad, ¿no? Muy tremenda pública por el manejo de la información irresponsable que se está dando ante la ausencia de la generación de datos en tiempo real. O sea, esto es un sistema de medición que nos permitiera saber
en tiempo real cuánto tiene Chapala, cuánto tiene Calderón, cuánto se produce en las potabilizadoras, cuánto hay en las tuberías, cuánto consume el ciudadano. Es increíble que todavía nosotros, el muchacho de Ciapa tiene que ir a ver la medición y hacer las cuentas para reportarlas al recibo, cuando ya existe la materia digital, ¿no? Entonces, estás hablando de una ausencia de medición que la veo intencionada, o sea, no hay que medir, no hay que dar datos, no hay que transparentarlos para que la opinión pública, para que los ciudadanos sepan lo que está pasando. Cómo de repente salen en un mes, te dicen ya no va a haber agua y apriétense el cinturón. A mí se me hace muy irresponsable este tipo de manejo de información. Si tú tienes monitoreado, si lo tienes en tiempo real, si vas viendo todos los descensos, pues prendes la alarma, no ahorita, sino desde hace tiempo, y decirles, ciudadanos, hay que bajar a los consumos, acompañar una campaña de educación ambiental, de concientización, para que la ciudadanía le baje el consumo, que es donde, pues, como decía la doctora, está institucionalizado el derroche. Arturo, ¿cómo entender que nos digan que sí hay líquido, pero no va a llegar el agua a las colonias? ¿Cómo lo entendemos? Pues yo no lo entiendo, o sea, es que es complicado, ¿no? Ellos mismos se contradicen, o sea, sí hay, pero no va a llegar, o sea, lo mismo, la ausencia de información, que se va a terminar un acuaférico, con eso se va a dotar, o sea, ellos mismos sacan sus cifras, su infraestructura y se echan porras. Entonces, a la hora de uno como especialista empieza a analizar todo el problema, pues empieza a ver estos huecos de información y esta falta de congruencia, ¿no? Sí, en el discurso, ¿no? Sí, primero ya se va a acabar y ahorita salieron con el acuaférico. Después, ¿qué va a salir? Y esto a mí se me hace muy irresponsable porque fomentan la confusión y la especulación, ¿no? Porque pues hay voces que dicen, no, pues con esto va a Zapotillo, pues es presión para que sea Zapotillo, ¿no? O pueden estar ocultando otras cosas. Yo he llegado a pensar, ¿se estarán ya secando los acuíferos? Porque en zonas del sur se está racionando también el agua cuando Calderón abastece el norte, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nosotros desde el sur estamos llevando agua hasta el norte? ¿Cómo? ¿Qué cantidad? ¿En qué momento? Nadie lo sabe. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Me queda claro que en esta primera parte coinciden nuestros invitados que lo que no ha fluido es la información. Volvemos. El gobierno del estado considera que la red de abasto de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara es insuficiente para dotar de líquido a toda la ciudad. Según Enrique Alfaro, se trata de un problema de falta de infraestructura hidráulica debido a que la demanda rebasó la capacidad instalada. Acusó a gobiernos anteriores de no haber realizado las obras pertinentes en su momento y consideró a la presa El Zapotillo como la solución a largo plazo para el abasto de la ciudad. La crisis de abasto de agua para la ciudad, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María González, un poquito lo que decía la cápsula, el gobernador habla del panorama grave que enfrenta el desabasto de la ciudad y luego le pide al gobierno federal que le ayude e insiste en el Zapotillo. ¿Esta es la solución del problema? Pues desde hace muchos años, tanto la comunidad académica como las comunidades y las organizaciones sociales hemos demostrado que pues, las presas no son la solución. Lo que está planteando el gobierno del estado, pues nuevamente es voltear hacia la cuenca del Río Verde y que el agua del Río Verde sea la solución para el abastecimiento en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces está perfectamente documentado a nivel internacional que las presas son tecnología obsoleta, que genera impactos a los ecosistemas, que reduce los cauces de los ríos, que genera pues la crisis climática y destruye pues la naturaleza. Y nos llama la atención que en esta estrategia que ya comentaban la colega y los colegas, que
Evidentemente es una estrategia intencionada, es una narrativa que hemos vivido en Jalisco con otros gobiernos cuando se ha intentado imponer otro tipo de megaproyectos, como Arcediano, como el segundo acueducto de Chapala, entre otros. Nos parece que siguen diciendo que la única, y yo creo que ahí está el tema central, la única solución es el agua del Río Verde a través de infraestructura y que son presas. Desde esta perspectiva, consideramos que es momento de que la ciudad volteemos hacia adentro, repensemos nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de crecimiento y también, sobre todo a las personas que nos están escuchando, que sepan que finalmente el agua, ¿no? Pues está acaparada, y está acaparada no en las colonias más pobres y más marginadas de la ciudad, porque ahí no hay agua. O sea, hay alrededor de 1 millón de personas en el área metropolitana que no están conectadas a ningún sistema, ni al CIAPA, ni a los municipales, o que aunque estén conectadas, sufren desigualdad en el acceso. Y que el agua está concentrada, hemos hecho una investigación de los 50 usuarios, ¿no?, que tienen el agua en Jalisco, y son las empresas cerveceras, refresqueras, y hay unas empresas muy particulares que sobre todo son las empresas inmobiliarias y de la construcción. Entonces, ¿para dónde va a ir el agua y quién está disputando el agua, ¿no? Claro. Juan Guillermo Márquez, suponiendo que la presa del Zapotillo llegara a llenarse alguna vez, es decir, si hubiera agua en el Río Verde para lograrlo, desde el principio, ¿la presa del Zapotillo fue diseñada para traer agua a Guadalajara realmente? No, los primeros estudios era para ver la posibilidad de aprovechar agua del Río Verde, Aguascalientes, Guadalajara y León, pero luego tuvimos esa coincidencia en León, de que el partido local en el gobierno llegó al federal también, y que estaba el mismo partido en Jalisco. Entonces, ahí cambió todo el escenario. Con Vicente Fox en la presidencia. Con Vicente Fox cambió, en donde Aguascalientes se baja de la pretensión de utilizar agua superficial, porque ellos conocen muy bien la cuenca, entonces, a cambio de que les garanticen extracción de agua subterránea. Fueron más listos en ese sentido. Entonces, León impulsa su proyecto para llevar el agua a León. De hecho, el proyecto oficialmente se llama Acueducto Presa del Zapotillo León, o sea, de abasto a León, porque es el proyecto está en esas condiciones. No existe proyecto ni para Los Altos, menos para Guadalajara. El proyecto del Purgatorio está desconectado, digamos, del sistema, lo manejaron por una vía distinta, porque no tiene resuelto la parte de cómo traer el agua al área metropolitana. Entonces, por más que se diga o se haga, mientras no existan modificaciones sustantivas en ese sentido, lo demás está en el aire, es agua para León. Y por más que se diga que se ganó con un convenio, con un acuerdo de entendimiento, pues hemos estado solicitando por transparencia cuál fue ese volumen que se ganó para Jalisco y no nos han respondido. Entonces, eso es muy claro. Pero aparte, se pierde de vista la capacidad de la cuenca. O sea, con estudios que lo fundamentan del 50 al 81, obviamente el escenario ya es muy distinto. Si observamos un poco, no han querido dar completa la información de los años recientes, está en declive la precipitación y ha aumentado mucho la precipitación. Está casi 3 veces más la evaporación que la precipitación en general en los altos. El proyecto se sustenta con la cuenca de parte de Zacatecas, casi todo Aguascalientes, un municipio de San Luis Potosí, 2 de Guanajuato y casi los altos de Jalisco. Pero hemos medido nosotros y corroborado con la disponibilidad de agua entre Aguascalientes y Jalisco y no rebasa en promedio 1/2 metro cúbico. Entonces, toda la carga estaría en los altos de Jalisco. Villa de Arteaga en San Luis Potosí es mínima la cantidad que aporta. Los 2 municipios de Guanajuato ya les autorizaron hace poco más de 3 años construir una presa para riego.
Entonces, ahí ya no está escurriendo prácticamente nada por cuestiones climáticas y menos que ahora que termina la presa. Entonces, toda la carga sería en el aproximadamente 57% del territorio de Jalisco. Y si esto sumamos la disminución del área tributaria más la baja en las precipitaciones, ¿de dónde van a sacar el agua? Alicia Torres, ¿cuál es entonces la solución a este tema? ¿Es un tema cultural del consumo del agua? ¿Cuál es la solución? Creo que la solución está en cómo debemos nosotros, usuarios, moderar el consumo del agua. Por otra parte, el gobierno dejar de tratar de hacer estos megaproyectos, porque efectivamente el agua del Río Verde desde los 1948 se ha estado trabajando proyectos para traerla a Guadalajara y no se ha logrado porque es el agua más cara que tendría Guadalajara, en todo caso, que llegara. Y si existiera el agua, como bien dice el ingeniero, ¿no? ¿Cuál podría ser la solución? Hay cuestiones también que dentro de la ciudad tenemos acuíferos que todavía tienen agua pristina, de muy buena calidad, que lo ha documentado el doctor Gleason. Tenemos ese cambio de la cultura. Yo no le veo ningún problema que tengamos tandeos. Yo hice encuestas a lo largo del río Santiago, en donde la gente decía, bueno, yo tengo agua a las 6 de la mañana, de 6 a 8, me dan agua al mediodía y en la noche otro rato. Y les pregunto, ¿tiene escasez de agua? No, a mí me la dan los lunes, miércoles, viernes, de tales a tales horas. O sea, es una visión diferente de cómo se maneja en la ciudad el tener o no tener agua. Aquí queremos tener agua 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, cuando nos dan tandeos, pegamos el grito. Y pegamos el grito más aquellos que no tienen la capacidad de almacenamiento de agua en sus casas, es decir, toda la población que tiene pobreza, que no tiene esa capacidad de almacenar el agua, es la que realmente está en incertidumbre si la va a tener o no. Pero si tú le das agua en tandeos, en ciertos días, a ciertas horas, a todos, nos cambia la cultura de los usos del agua. Porque hay una cuestión también en estos recorridos de campo. Nosotros nos tocó llegar a colonias que no tenían agua en un principio. Inicia una colonia en asentamientos irregulares, no tienen agua. Entonces el uso del agua tiene una forma de agenciarla, de distribuirla durante el día y hacer una serie de usos distintos de una cantidad X de agua. Cuando tienen agua, que regresamos después a dar otra revisada, te encuentras que la gente ya está lavando sus carros, la gente ya está mojando el piso. Está derrochando el agua. Está derrochando. Entonces tú preguntas y dicen, es que tenemos agua, ¿no? En la concepción de cómo tener el agua y para qué tenemos el agua y cuál es el uso que le vamos a dar, difiere mucho. Pero yo creo que también va a estar en las formas de cómo nosotros utilizamos ese recurso, para qué lo utilizamos. Pero que no se nos olvide siempre, porque caemos en los usuarios. ¿Qué pasa con el sector industrial, con toda esta comercialización que se hace del agua? Claro. ¿No? Y también de qué calidad nos llega el agua, porque esa es otra cuestión, ¿no? Esa es otra cuestión, sí. Arturo Gleason, a ver, más allá de los tandeos, que no son malos por naturaleza, como dice Alicia, el tema es cómo llegamos a ellos, ¿no? Por una mala gestión del agua. ¿Es correcto? Así es. Sí, definitivamente, yo creo que el tema de fondo, después de tantos años de ver este problema en Guadalajara, es una cuestión cultural de formación. Yo le pregunté al teleauditorio si sabe de dónde se abastece de agua su casa, ¿no? Si el usuario normal lo sabe. Sabe qué pasa cuando le jala al baño, sabe dónde van sus desechos. Esto es ignorancia, esto es vivir en la oscuridad. Entonces, si un ciudadano inconsciente, derrochador, que nada más está acostumbrado a que le caiga el agua, pues es difícil que se integre a una sociedad democrática, informada, que exija y le pida al gobierno que gestione el agua con racionalidad e inteligencia. Siempre, por lo general, somos las mismas voces que señalamos estos puntos de la deficiencia en la gestión del agua, porque la mayoría de la sociedad está ajena al problema. Ya cuando empieza la escasez, empiezan a tomar un poquito más de atención, pero debemos, en mi punto particular de vista, atacar esa ignorancia del ciudadano para que despierte y empiece a regular su agua, a manejarla desde la casa. Yo les digo, hay que hacer un micropacto social en nuestras casas para bajar los consumos y aprovechar lo que nos caiga del cielo o el reuso de aguas jabonosas. Sí. Si lo hacemos en pequeño, tenemos que hacerlo en macro, ¿no? Ahora, eso es por parte de la ciudadanía y está muy bien.
Pero te preguntaría, Arturo, ¿el gobierno ha hecho su parte? No, yo creo que ha dejado mucho que deber. A mí ya me ha tocado desde Arcediano 2001 a la fecha, voy a cumplir 20 años en el tema, en el debate. Ha sido una política sesgada hacia las grandes obras. De hecho, nosotros, esto de la formación es importante. En ingeniería civil, los que estudiamos ingeniería civil, pues nos manejan el tema de las presas como si, wow, fuera el sueño dorado de un ingeniero. Yo así pensaba, lo confieso. Voy a Nueva Delhi y veo la captación de agua de lluvia en 300 países y México y Guadalajara tirándola en Plaza del Sol, tirándola por Avenida México, la calzada. Entonces yo llegué después de ese congreso pues confrontado porque dije, ¿qué estamos haciendo? Y ahí mi chip cambió y empezó una ruta de investigación que ya llevo 15 años en el tema y que digo, ¿por qué seguimos haciendo las cosas mal? Si lo seguimos haciendo mal, ¿por qué esperamos que nos vaya a ir bien? Arcediano, Segundo Acueducto, todos los proyectos que han planteado, mismo Zurda Calderón quedó por debajo de lo que plantearon ellos mismos, ¿no? Arcediano no se paró nada más por la posición que tuvimos nosotros, sino porque a la mera hora fue una decisión federal y estatal que sí era la cortina de material granular o era concreto alzado y se paró todo. Entonces ellos mismos también se han puesto sus tropiezos y entre que la oposición está fuerte y se va informando y entre que no tiene una buena operación de sus propios proyectos, pues ahí no le hemos llevado. Y los especialistas advertían que era incorrecto juntar las aguas del Río Verde con las del Santiago, ¿no? Así es. Porque tenían las aguas del Santiago algo así como 226 industrias a lo largo de la cuenca y el Río Verde como 26 nada más. Así es. Mezclabas las aguas y pretendías enviarla a la ciudad. Así es. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. La zona metropolitana de Guadalajara tiene 3 fuentes principales de abasto de agua potable. En primer término, te encuentra el lago de Chapala, que aporta 5.5 metros cúbicos por segundo. Después están los pozos distribuidos por la ciudad, de donde se extraen 3 metros cúbicos. Y finalmente, la presa Elías Chávez o Calderón, que aporta 1 metro cúbico de agua en condiciones normales. En forma global, la metrópoli consume 9.5 metros cúbicos por segundo de agua para su abasto. La crisis de abasto de agua para la ciudad, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. María González, sobre este tema de la cultura del agua, ¿te parece que es importante impulsarlo en la gente? Sí, la cultura del agua, su cuidado es fundamental, ¿no? Y es una responsabilidad, pues, de todos quienes habitamos este planeta. Sin embargo, nos parece que tenemos que hacer una revisión profunda de cómo está repartida el agua y quién la tiene, porque el agua para consumo doméstico pues no es el principal uso, ¿no? O sea, los principales usos sabemos pues que es la industria, ¿no? La agricultura. Entonces, el gobierno generalmente maneja, digamos, estas campañas muy dirigidas a la gente, a las personas de casa en casa, como si la solución fuera que juntaras agua en tu cubeta cuando te bañas. Es muy importante, pero ¿quién tiene el agua y quién cuida el agua? En esta ciudad cuida el agua quien no la tiene, ¿no? Y hay muchas personas que no la tienen y que saben el valor del agua. Entonces, creo que toca esta redistribución del agua y cambiar este modelo que es inequitativo y que desde luego no es sostenible, ¿no? Y se tiene que hacer una serie de campañas, pero sobre todo tenemos que recuperar el control social del agua desde la sociedad. Y este modelo de gestión de agua del que estamos hablando, que es ineficiente, que es obsoleto, no incorpora a las personas en la definición de las políticas hídricas. Y esta situación que está sucediendo ahorita es muy clara. O sea, no se le está preguntando a la sociedad qué hacemos. Se está diciendo, la solución es esta y es impuesta, ¿no? Aunque las comunidades en los Altos de Jalisco digan, no
no porque voy a quedar bajo en agua, no porque todo mi derecho a la alimentación, a producir, se va a afectar. Entonces creo que ese es un tema central y estamos llamando a un debate social por el agua, ¿no? Que es fundamental, en donde la comunidad académica, las organizaciones y las comunidades discutan con el cuerpo técnico del gobierno las alternativas. Es real que traer el agua del Río Verde va a ser para largo plazo. No hay otras alternativas que sean más económicas, que no violen derechos humanos, que respeten los ecosistemas. Existen. Entonces es momento de que el gobierno de Jalisco pues se abra, y además es un derecho la participación. Alicia, ¿quieres comentar algo? Sí, yo separaría en cuanto a quiénes son los usuarios y cómo son los usuarios. Y como tú bien dices, ¿quién se queda con el agua? Pero no dejaría de lado ese cambio de cultura, ¿no? De cómo usamos el agua. Pero no nada más me refiero al sector doméstico, sino al industrial, al agrícola. O sea, tenemos un agua que es limitada, tenemos un recurso que no es infinito, pero también es un recurso que hemos contaminado y que eso lo ha limitado más. Entonces, si nosotros no prevemos, si no nos educamos en otras formas de pensar de los usos del agua, entonces pensamos que podemos tener la que querramos nosotros. Ahora, esa es una parte. La otra es la función que ha hecho el gobierno, cómo ha utilizado esa necesidad del ser humano, porque el agua es vida y es una necesidad, ¿no?, para vivir. No es cualquier recurso que se pueda sustituir. Entonces, si nosotros también vemos esas acciones y cómo utiliza el gobierno las aspiraciones, necesidades de la gente para poder hacer que a la idea que lo que necesitamos son obras de infraestructura para que se nos traiga más agua. Y cómo confrontar un grupo social con el otro grupo social, que eso se les da bastante bien, ¿sí? Entonces yo creo que la cultura del agua es para todos. La otra cuestión, están estos grandes industriales extractivistas que saquean el agua a través de la refresquera. Pero también es cierto que agua potable no tenemos en casa. No podemos hablar de agua potable porque no cumple las condiciones. ¿Qué pasó? Ha pasado en los últimos 2 años. El agua está altamente contaminada por nuestros drenajes, nuestras tuberías. Nosotros recibimos agua corriente, no agua potable. ¿Qué ha implicado? Pues que todas estas grandes refresqueras vendan el agua potabilizada o tratada, sí, que con sus asegúnes también, porque las reglas más fuertes están para las microempresas que venden el agua de relleno con respecto a estas grandes empresas, ¿no? Que sí bien es cierto. Entonces, ¿a quién le estás dando el agua? ¿Cómo estás construyendo esas políticas? Incluso, ¿cómo estás construyendo o reformulando la norma para que puedan entrar esas transnacionales a extraerte el agua, vendértela, porque ya es una necesidad? Claro. Nosotros compramos agua embotellada porque es una necesidad, no porque es un gusto. El agua que recibimos no es agua potable. Entonces, yo creo que si partimos de esa nueva forma de tratar, cuidar y racionar el agua, todos, la sociedad, y la sociedad la conforman los empresarios, el gobierno y la sociedad civil. Entonces, ese sentido. Guillermo Márquez, en el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, usted hicieron un diagnóstico, ¿no?, en torno al tema del agua. Sí, claro. Y bueno, nomás para cerrar un poquito esta parte que comentaban, aquí hay una trampa. Si el gobierno culpabiliza al usuario, entonces él ya va a reclamar menos, ¿verdad? Todo esto está diseñado, no es casual el que se le responsabilice. Hablan de que se ha elevado el consumo por persona a 240 litros, 220, alguna cosa así, pero nunca han querido hacer el deslinde de cuánto está consumiendo la industria, el comercio, los servicios, y todo esto se resolvería de alguna manera como ha avanzado España, por ejemplo, con la Fundación Nueva Cultura del Agua, y el relator especial que viene de esta fundación y es miembro con licencia del observatorio. ¿En qué consistiría esa nueva cultura del agua? Incluso él está sugiriendo, está pidiendo que en la legislación mexicana se incluya. Tendría 4 aspectos éticos, digamos, en el tema de agua. El agua vida, es el agua necesaria para la subsistencia humana, para la naturaleza y para la alimentación. Está un segundo concepto, es el agua
de interés público, la que necesitamos para asearnos, para las actividades cotidianas. Claro. Y luego está el agua negocio, que es donde ya entrarían una serie de factores, porque es necesaria también para ellos. Entonces, pero de acuerdo a las prioridades. Y estaría el agua delito, ¿verdad? Quienes están envenenando el agua, que no nos están responsabilizando, nos están envenenando los cuerpos de agua. Y en el caso del agua que estamos recibiendo en la red, que no es potable, pues habría que revisar si entraría dentro de esa categoría de agua delito, ¿verdad? Y bueno, hoy tuvimos una sesión en donde parte de los acuerdos pues es relanzar parte de las recomendaciones que ya hemos hecho. Muchas cosas ya están ahí documentadas, están puestas sobre la mesa y no se han atendido. Y sobre todo esa parte, en los consejos de Cuenca han usado mucho tramposamente la cultura del agua como solamente el ahorro en el consumo. Y luego satanizan la agricultura, siendo que el uso de agua en agricultura es parte del ciclo hidrológico. Entonces, no es lo mismo el agua que se utiliza en la agricultura que en las industrias. Entonces, obviamente, estamos trabajando, vamos en pocos días a estar anunciando algunas propuestas y reclamos en el sentido de que se empiecen a cumplir las recomendaciones, porque luego hay voces que hablan de necesitamos instituciones ciudadanas de tal, técnicas. Bueno, pues yo creo que existen. Lo que pasa es que nunca se ha atendido el trabajo que se hace desde esas instituciones. Nada más un dato duro, Sí. Guillermo. ¿Cuántas recomendaciones han emitido ustedes y cuántas han acatado? Bueno, están 118 recomendaciones y no se tiene ninguna cumplida. 110 no acatadas. Bueno, y para eso quieren más organizaciones o instituciones. En Pero alguna vamos ocasión, haciéndonos como en el la administración gobierno. pasada estatal, Más, como decía, quien tenía cargo el medio ambiente decía, es que ya tengo las respuestas. Bueno, entrégalas. Primero, no es un examen académico. Para las respuestas ya se entregan y se aprueba o no se aprueba. Son acciones, Claro. y las acciones deben ser visibles y beneficiar a la gente. No es en cualquiera las texto, puede sino en percibir. acciones concretas la Así respuesta. es. Muy bien. Arturo Gleason, una de las cosas que menciona el gobernador también es el tema de la infraestructura hidráulica. Dice que es obsoleta, que fue rebasada, etcétera. ¿Es correcto esto? Sí, yo creo que lo que lo dice muy general, esto lo hemos venido diciendo desde antes y creo que generaciones atrás, y aquí cito a mi profesor, el ingeniero Vargas Sánchez, que paz descanse, que me formó en temas de agua, pues lo venía diciendo, ¿no? El tema de las inundaciones, por ejemplo, la infraestructura hidrosanitaria está rebasadísima, ¿no? Las fugas en las redes de distribución, la distribución del agua, la baja calidad de agua de las potabilizadoras, ¿no? Todo esto ya viene documentándose por un servidor y por muchos otros investigadores también, donde nuestro sistema está mal, está enfermo, o sea, y se necesita una intervención fuerte, ¿no? Estás hablando de 300 kilómetros de colectores viejos, ¿no? Por decirte, o más de 8.500 kilómetros de redes de distribución de agua agujereadas, y no hay pesos concretos ni sistemas de modernización que nos pudiera llevar a llevar todos estos sistemas desde que se capta la primera gota de agua hasta donde se desecha y que nos permitiera saber cómo está nuestro sistema, dónde poderlo modificar, dónde poder cambiar el sistema. Imagínate un carro sin saber un mecánico cómo entrarle, ¿no? Sin tener el diagrama. Imagínate construir una casa sin planos específicos. ¿Se puede hacer? Pues sí se puede hacer. Pero es muy diferente a cuando hay un proyecto, cuando tú sabes los pies y cabezas de todo lo que sería un sistema hidráulico, que yo ahí creo que pues ya van 50 años fácil de retraso en infraestructura, pero modernizada, no de construir una sola obra, porque el discurso aquí es que con una obra se resuelve todo el problema. Inundaciones, altos consumos, fugas, se resuelve con presas a botillo, obviamente que no. La infraestructura de nuestra casa es la que está mal. Imagínate en tu casa, tienes fugas, huele mal el caño, llueve y se te regresa por tu excusado toda la suciedad con agua de lluvia. Y pongo un tinaco más grande. Y tú llegas y dice a la familia como papá gobierno, aquí traigo un tinaco y aquí se resuelve el problema, porque yo quisiera ver qué familia estaría de acuerdo y órale, cáiganse con el dinero para que hagamos el tinacote. O sea, ¿quién lo hace en su sano juicio? Pero si la familia está
dormida, está inconsciente, pues ahora le va a soltar el dinero. En este caso, los votos y posicionan a esas personas y se hace el tinacote. Ahora, no ha prosperado porque ha habido oposición, ellos mismos, te digo, se tropiezan, pero mientras no haya una apuesta por todo el sistema, vamos a estar haciéndole así, de aquí por aquí. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La falta de agua potable afecta a decenas de colonias de la ciudad y sus habitantes han realizado diversas manifestaciones que incluyeron el bloqueo de avenidas y carreteras. El CIAPA ha respondido con un servicio de pipas gratuito que ha sido insuficiente para cubrir la demanda de agua de miles de afectados. El organismo ha puesto atención en hospitales, asilos y albergues para llevarles el líquido, mientras que recomienda a la población a cuidar el agua, ya que por las altas temperaturas se incrementará el consumo. La crisis de abasto de agua para la ciudad, el tema que abordamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, María. Pues como conclusión es que esta estrategia del gobierno del estado de Jalisco es intencionada, que se debe de transparentar la información de manera adecuada y que no es correcto que pues se le esté cortando a las familias, a la gente en sus casas el servicio. No es, desde nuestro punto de vista, estos cortes son injustificados. Se está violando el derecho humano al agua y al saneamiento que tenemos las personas y que en nuestro país es un derecho reconocido. Entonces, pues, nuestro llamado es primero a la ciudadanía, a las personas, para que en esta coyuntura, pues, nos movilicemos, discutamos qué tipo de soluciones se deben de implementar y al gobierno del estado de Jalisco pues repetirle que las presas no son la solución, que hay muchas experiencias y casos en el propio estado que lo demuestran, la propia situación actual de la presa El Calderón y también decir que en el caso de la presa El Zapotillo hay acuerdos de las comunidades y de los productores de los Altos de Jalisco con el gobierno federal y el gobierno de Jalisco no los está respetando. Toda la discusión en relación al sistema Zapotillo se tiene que hacer junto con el gobierno de Guanajuato, con el gobierno de Jalisco, con los productores, con las comunidades afectadas y el gobernador del estado de Jalisco está buscando nuevamente a la federación, presionando a la federación, dando la espalda a Jalisco, dando la espalda a la gente de los Altos. Entonces es un llamado al gobierno para que respete acuerdos y discutamos. Revisemos el proyecto Zapotillo, cuánto falta para terminarse, cuánto cuesta eso, y si con ese dinero, que son más de 35,000 millones de pesos, no podemos buscar otro tipo de alternativas y de soluciones equitativas y sustentables dentro de la propia ciudad, sin tener que traer agua de más lejos. Juan Guillermo Márquez. Bien. Se le ha hecho creer a la ciudadanía que el acuaférico va a resolver ya los problemas que se encuentran actualmente. El acuaférico no es el cayado de Moisés que va a aparecer agua, solamente va a mezclar todo el agua. Nosotros trajimos hace unos años a un experto alemán que tuvo a su cargo el manejo del agua en Alemania y se sorprendió mucho de que teniendo tantas calidades de agua en el área metropolitana se mezclaran entre sí, que esto equivale a si mezcláramos el agua de un charco o de un lago como Chapala con el agua de la lavadora y con la de un garrafón. Entonces, nunca vamos a tener un agua de calidad en esas condiciones. Eso es lo que está sucediendo y lo que va a suceder más todavía con el acuaférico, porque hay fuentes todavía que están en circuitos de colonias y si lo mezclan en el acuaférico
si esas tenían una mejor calidad, todos van a estar en una pésima calidad. Entonces, no es solución ni inmediato ni de mediano plazo, y no perder de vista que ese acuaférico tiene la función de vender el agua en bloque desde el purgatorio. Y vayamos al plan 2014-2018 de hidráulico, donde aparecía una inversión de cerca de 30,000 millones de pesos, donde estaba contemplado cerca de 11,000 millones de pesos de inversión privada. Esos son síntomas y pretensiones de privatización. El CIAPA cumple con esas alertas de privatización al quitarle más de 1,000 millones de pesos de presupuesto en estas condiciones, y que eso le va a bajar la eficiencia, y la solución la van a aparecer privatizando. Entonces habrá que estar muy alertas también. Es un tema que lo tienen oculto, pero así como habían ocultado que la pretensión de esta crisis era el zapotillo, les falta complementar y reconocer que también está de lado o de la mano la privatización. Alicia Torres. Bien, yo creo que el problema del agua, tenemos, como ellos bien dicen, tenemos agua. ¿Y de qué calidad tenemos esa agua? El sistema de lo que yo he estado analizando y revisando sus fuentes, desde donde se trae el agua, qué calidad tiene esta agua, como el río Santiago, que todavía se utiliza, el lago Chapala, todo el canal del Ahogado, el canal de las Pintas, cómo llega a la planta potabilizadora, pues realmente es algo desastroso. Pero también si le va sumando a todo este proceso de esa agua de desecho que se conduce por una planta de tratamiento que no trata, por una planta de potabilización que no potabiliza, entonces estamos reduciendo esa cantidad de agua porque hay agua que no se va a utilizar o mandándola a los hogares de esa manera. Yo cómo puedo ver lo que se está realizando por parte del gobierno. Yo he estado analizando los movimientos, la información, que es una información que en los años que tengo yo estudiando el problema del agua, no había visto tantas faltas de verdades juntas y tan diferenciadas, ¿sí? Entonces, yo podría pensar que el sistema de abastecimiento de agua está colapsado, y colapsado por el tipo de agua que transitan por planta de tratamiento, potabilizadora y red de distribución. Llega un momento que esto no lo soportó. Entonces está colapsado, están haciendo lo de este acuaférico, interviniéndolo, pero también están interviniendo muchas partes en la ciudad por parte del CIAPA, que están haciendo reparaciones a toda esta infraestructura que tienen. Yo creo que aquí hay una necesidad de cerrar las llaves para poder arreglar todo ese siniestrada que está el sistema de abastecimiento de agua para poder recuperar. Pero que también aprovecharon viaje. Vamos diciendo, no hay agua, tengo una necesidad de cerrar porque voy a darle mantenimiento, estoy pensando en positivo. Entonces, pero voy a aprovechar esa coyuntura que me va a permitir reactivar nuevamente la presa de Arcediano, o ahora Zapotillo, ¿no? Se dice que entre río revuelto, ganancias de pescadores. Entonces, yo creo que aquí lo que nos hace falta son valores, ética, esa honestidad, esa falta de información que no se nos ha dado, o que se nos da cuentagotas, o que se nos da diferenciada, o se nos da falsa, que no nos permite realmente al ciudadano tomar como decir qué está pasando. Lo que bien decía Gleason en algunos de los comentarios que tuvimos, esa falta de información, esa falta a la verdad que tenemos nosotros, y ese derecho, porque también es un derecho fundamental que debemos tener nosotros, a esa verdad de saber cómo estamos y en dónde estamos parados para en consecuencia actuar. Entonces creo que esa parte nos hace falta mucho. Arturo Gleason. Bien, yo creo que debemos transitar de un modelo lineal, donde entra el agua a través de una fuente, se consume y se tira. Esto le llamamos un modelo lineal, ¿no? Entra el agua, el consume y ya no te importa qué pase. A uno circular, y esto es a nivel internacional. Entonces, entra el agua y tú la consumes, pero la vuelves a reutilizar, ¿no? Estamos hablando que en el área metropolitana de Guadalajara se están tirando por lo menos 1 metro cúbico por segundo de manantiales a los drenajes, aquí, ¿sí? Se está tirando de agua de lluvia casi 5 metros cúbicos por segundo y no aprovechamos nada. En vez de estar en los acuíferos guardada, está tirándose a las alcantarillas. ¿Quién de nosotros en el teleauditorio tira 500 pesos a la alcantarilla? Yo quisiera saber quién. Y dice, wow, lo hice bien. ¿Verdad que nadie? ¿Y por qué el agua de lluvia sí? Entonces, fíjense, 5, 1 por lo menos, ya no digamos las pérdidas. En este modelo circular,
sería otra Guadalajara. ¿Por qué no aprovechamos el agua de lluvia? ¿Por qué no reusamos el agua negra, el agua jabonosa? ¿Qué está pasando? No se quiere cambiar. Entonces, el ciudadano debe estar enterado que Zapotillo no es la única opción, ni Arcediano, ni un segundo acueducto como se manifiestan muchas veces. Ese es el discurso oficial. Pero ¿qué de estos modelos en donde el ciudadano es parte fundamental de una transformación de la gestión del agua que nos lleve a garantizar los volúmenes? Que hay que decirlo, Carlos, el 2030 la ONU ha establecido como fecha límite para hacer acciones conjuntas y poder guardar agua ante las crisis que se vienen a partir de 2030, según las metas del milenio. No, ¿estamos preparados para aventarnos una crisis de ese tamaño? ¿Sabemos cuánta agua nos queda en los acuíferos? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. Hay estudios. Pero yo diría, ¿quién de nosotros tiene una cuenta de banco y se va al teclado o a la computadora y le dice, más o menos tienes tanto dinero? ¿Alguien estaría conforme viendo eso en su pantalla? ¿Tengo más o menos tanto dinero? ¿Verdad que no? No, quieres saber el dinero que tienes ahí para saberlo cómo manejar. Nosotros no tenemos un sistema de cuentas de agua, no sabemos cuánta nos queda y por lo tanto la información se maneja como la autoridad en turno lo hace y el ciudadano está en medio de este manipuleo de información que nos lleva a inversiones irracionales como Arcediano o como Zapotillo y no estamos apostando, invirtiendo en un modelo circular al cual no lleva un sexenio, por lo menos 2 o 3 sexenios para poderlo cambiar, pero nos garantiza la vida de nuestras presentes y futuras generaciones. De acuerdo, pues es un tema realmente que tiene mucha tela de dónde cortar. Por lo pronto, Arturo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Alicia, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Y María, gracias a ti, muchas gracias. al auditorio. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.